Gracias, Marigela. Gracias por hacer toda esta introducción. Gracias a nuestros socios comerciales. Buenas noches a todos. Esperamos que estén teniendo una noche. A ver, aquí ya hacía mucho calor, pero de repente cayó una tromba cortita, pero ayudó a refrescar un poquito. Ivonne, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, Ivonne. Oye, a ver, déjame eh, iniciar mm, planteando una necesidad que tenemos en las clínicas veterinarias. O sea, no tengo ninguna razón para pensar que alguna clínica veterinaria estamos al 100% de lo que tenemos de lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es, creo que todos tenemos áreas importantes de mejoría y justo de eso se trata lo que vamos a empezar a platicar hoy. Y digo empezar, Ivonne, porque lo elegimos este tema precisamente porque en julio tenemos nuestro evento de Master Series Evolution, en donde además vas a estar tú. Ya mucha gente aquí te conoce, pero queremos insistir en que la especialidad de Ivonne se ha convertido en una coach de, pues no sé cómo llamarlo, Ivonne, es planeación estratégica, es poner orden en las ideas y entonces hacer planes de acción y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, cierto, de negocios, De ¿no? negocio. Ayudarles a que puedan crecer y optimizar recursos. Pero además, justo tú ya tuviste bastante contacto con el gremio veterinario. Has estado con algunas clínicas, estuviste en el Congreso de Acapulco de febrero, y entonces te fuiste dando cuenta de por dónde necesitábamos ayuda, ¿no? Correcto, tal Bueno, cual, Alex. tal cual. Pues bueno, oye, voy a empezar, a ver, dando estas razones de por qué creímos, la mesa directiva de AMBET, que era necesario dedicar esta sesión y Master Series del próximo 9 y 10 de julio a lo que tiene que ver con productividad. A ver, yo creo que todos necesitamos optimizar el uso de recursos, y tú justo acabas de decir que eso es algo de lo que tú te dedicas. Optimizar el uso de recursos. Esto viene en dos sentidos. Hay ciertos recursos que son bastante finitos, que tenemos bastante limitados. Entre ellos, por ejemplo, los médicos veterinarios, es decir, la mano de obra formal, calificada, ¿no? Profesional. Entonces, entre que tenemos que encontrar caminos que nos ayuden pues poner cierto orden ante la escasez de recursos como es la de los médicos, como es el tiempo productivo de cada uno de los miembros de nuestros equipos, el espacio en nuestras agendas también es limitado, en fin, tenemos que encontrar mecanismos para eso. Y otro más es que siendo empresas, sí tenemos como objetivo general, ser rentables. Y mientras más rentables vayamos siendo, por supuesto que eh, el beneficio es para todos, incluyendo a las mascotas, que son nuestros pacientes, a nuestros clientes, que son los dueños, y a todo nuestro equipo de trabajo. Así debería de ser la escala. ¿Estás de acuerdo que estas son las dos razones principales por las que queremos hablar de este tema? Tú que ya tienes cierta experiencia con los veterinarios. Sí, definitivamente. Yo he estado empapándome cada vez más del tema y he leído que esta necesidad es a nivel mundial, ¿no? O sea, no nada más es en México. Entiendo que a muchos y todavía si nos vamos a ciertas áreas les cuesta mucho trabajo conseguir médicos calificados con experiencia para poder atender las necesidades y la demanda que están teniendo. Sí, Entonces, entre más productivos logremos que sean los hospitales, pues obviamente mayor, mayor rentabilidad van a tener y van a poder seguir ofreciendo los servicios que tienen del mismo nivel de calidad que lo están ofreciendo hoy, porque no está peleado. Entonces hay que buscar cómo ser más productivos para que sigan creciendo sosteniblemente, que eso es lo importante, ¿no? oye, Ivonne, y además, y para que esto tenga el balance adecuado, y lo digo bien en serio, no solo es hacer más dinero por hacer más dinero, de verdad que vamos a ver, tal y como vayamos desarrollando esta plática, estoy seguro que una de nuestras conclusiones va a ser que también estaremos trabajando con menos estrés,
utilizando mejor todo el tiempo, puede haber un balance de vida mejor. O sea, hay un montón de beneficios que repercuten en todo lo que tiene que ver con nuestras empresas. Ivonne, ¿te parece bien? Voy a leer una definición de productividad, así, sacada de internet. Y tú, por favor, dime qué le quitas, qué le agregas, ¿sí? En términos muy generales, ni siquiera necesariamente en lo que tiene que ver con clínicas veterinarias. A ver, productividad es la capacidad de desarrollar tareas y generar bienes y o servicios con cierta cantidad de recursos, o sea, con lo que tenemos que generamos, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Pues justamente poder producir más de esos bienes o de esos servicios con los recursos que tenemos ahorita. ¿Qué bienes y qué servicios son los que tenemos en una clínica veterinaria? Pues son consultas, cirugías, vacuna, diagnóstico, alimento, quien hace estética, pues estética, ¿no? ¿Y cuáles son los recursos con los que contamos? Gente, en primer lugar, Humano, claro. tiempo, también es un recurso que no tenemos todo el tiempo que queramos, ¿no? Finito. Exacto, es finito. Los espacios con los que contamos en nuestra clínica, la tecnología con la que contamos en nuestros hospitales, en fin. ¿Qué opinas? ¿Esa definición abarca lo que queremos decir con productividad? Sí, a mí me gusta, yo la resumiría tal vez como para mí es sacar el máximo provecho de los recursos con los que contamos. Correcto. O sea, resumiendo, para mí es eso. A ver, mira, justo con esa definición que tú acabas de dar, yo quiero pedirles a quienes nos están acompañando hoy que nos pongan nada más un sí, todos aquellos que de repente voltean a ver las cámaras de seguridad y ven gente que no está haciendo nada en su clínica. A ver, pónganos un sí y ahorita vamos viendo cuántos nos pusieron un sí. Solo los que pongan sí, ¿ok? Así contamos fácil. A ver, en lo que nos van, fíjate, Alejandra Martínez Cornejo, ya levantó la mano. Hasta va a servir para desahogarnos aquí. Ya va subiendo. Exacto, como catarsis. Ahí te va. Ahorita leemos cuántos fueron. Déjame presentar una estadística que si bien no tiene que ver con medicina veterinaria, tiene que ver con la productividad en diferentes países. A ver, ahí ya me ves, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, ya se ve. Ya de Master Series y en un momentito más les vamos a compartir todo lo del registro y todo lo demás. A ver, entonces resulta que la OCDE o la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿sí? Un montón de países buscando cómo ser más productivos en términos muy generales, no necesariamente en esto de las horas, pero se pusieron a medir horas de trabajo anuales en diferentes países y cuánto cada una de esas horas representaba en términos de Producto Interno Bruto. Y entonces, así como tenemos a Alemania hasta abajo en la gráfica, en la columna de la izquierda, pues si se fijan, luego se sube en el PIB 1, 2, 3, 4, 5, se sube al sexto lugar. ¿Ok? Entonces, Alemania es la que menos trabaja, pero produce ahí de estos países en los que está esta comparación, el número 6. Yo lo que quiero que vean aquí a todos los que nos acompañan es México. Es el país que más trabaja de los que están aquí representados. Es muy probable que haya algunos otros que están peor, ¿no? El que más horas trabaja, sin embargo, es el menos productivo por hora. Ivonne, esto es un tema mexicano, latinoamericano, esto es un tema que, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Qué opinas? Esto, o sea, yo creo que definitivamente en México sí hay un tema cultural. O sea, nos gusta estar en horas, eh, no voy a usar la palabra, pero entre más horas trabajamos o estamos presentes en nuestro lugar de trabajo, sea una oficina, un hospital, pensamos que vamos a ser muy productivos. Y, sabes, es un tema súper controversial, Alex, porque estaba leyendo hace un par de semanas, ¿no? Y es polémico porque tenemos a un Elon Musk de Tesla, que él Ajá. está a favor de entre más horas trabajas, más productivo vas a ser y entonces hay que trabajar muchas horas, ¿no? Y así hay otros empresarios que siguen yendo hacia esa corriente. Sin embargo, hay muchos estudios pues recientes, digamos, porque tampoco es como que tiene
más de 10 años que hay este cambio, que se está buscando este cambio en qué tan relacionado está la cantidad de horas versus productividad. Y, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Stanford en donde dice que la productividad empieza a disminuir cuando hay un exceso de horas trabajadas. Entonces habla de que hay como un pico, digamos, un rendimiento óptimo de un ser humano y de ahí es como una gráfica, llega a su punto máximo y empieza un declive y eso viene relacionado con un desgaste tanto físico como mental y entonces habla de que no necesariamente entre más trabajas eres más productivo, sino lo contrario, ¿no? Y yo soy mucho más hacia esta corriente en donde está demostrado que a veces trabajamos 8 horas, de las cuales productivas a lo mejor son 5, porque las otras 3 estamos en el café platicando, este, En el lo que tú chat. quieras, en el chat, en las redes sociales, en lo que quieras, y no estamos haciendo una función o una actividad propia del trabajo. Entonces, estoy más a favor de, no sé si han escuchado o han leído, pero un poco Bill Gates dice en que debemos tener trabajos inteligentes. Y esto va relacionado a no cantidad de horas, sino más bien esas horas que vamos a trabajar, hacer lo que debemos de hacer con una meta, objetivos y procesos claros y entonces vamos a ser mucho más productivos, ¿no? Incluso los neurocientíficos han sacado últimamente muchos documentos que donde hablan de que el cerebro humano necesita ciertas pausas a lo largo del día porque simplemente por atención y cansancio no puede ser productivo o no puede aprender tan fácil cuando es como una constante. Entonces, definitivamente pues México tenemos muchas horas trabajando, pero somos de los menos productivos, justo como dices en la OECD, igual que Colombia, es otro que estamos hasta abajo. Sí, oye, pero a ver, entonces déjame, para hacer una conclusión de lo que nos comentaste. El número de horas en los que tú estás en tu puesto de trabajo no quiere decir que seas más productivo. Eso es No, clarísimo, definitivo. ¿sí? ¿De qué depende? Y seguimos, quiero que sigamos, te quiero pedir que sigamos hablando de cualquier empresa, o sea, no de la industria veterinaria, Sí. porque ahorita nos vamos a pasar para allá con algunas estadísticas. Pero a ver, ¿de qué depende en cualquier industria que una empresa, o de qué depende el nivel de productividad de una empresa? Mira, hay como muchos factores. Yo creo que para mí, y voy a mencionar varios, porque a lo mejor dependiendo obviamente del tipo de negocio o empresa, pues va a ir acomodando estos recursos, ¿no? Entonces, uno es el recurso humano, tiene que estar bien capacitado, deben de tener las habilidades necesarias del puesto al que van a estar, el que van a estar ejerciendo o la experiencia en el campo en el que se van a desempeñar, deben de estar motivados y esto sería como resumido en tener la gente correcta en el lugar correcto, ¿no? Eso es súper importante. El tema de la tecnología, estamos en la era de transformación digital y si bien cada una de los hospitales o de las empresas tendrán diferentes softwares, equipos, aplicaciones, lo importante es sacar el máximo provecho de lo que tengamos tecnológicamente para tratar de automatizar los procesos o las actividades que tenemos. Esto nos va a ayudar a la productividad. Entonces es tecnología, recurso humano. El otro tema es la innovación y aquí no quiero decir que tenemos que descubrir el hilo negro o hacer algo, ¿no? En innovación es un poco, me refiero un poco más a tener la capacidad de transformarnos y en detectar esos huecos o gaps o áreas de oportunidad que tenemos para poderlos cambiar de manera positiva dentro de la organización. Entonces es más relacionada con un tema de procesos que con hacer un descubrimiento de algo, Oye, y la esto innovación, hace tiempo se llamaba reingeniería, ¿no? Y reingeniería de procesos. era eso. Ok, sí, sí, síguele, Exacto. síguele. Reingeniería, innovación, yo lo llamo innovación. Sí. El otro tema es la eficiencia operativa. O sea, debemos de tener los procesos optimizados, es decir, tratar de minimizar costos, por ejemplo, desperdicios de materiales, estas horas que decimos que están como, que a lo mejor no tienen
ningún paciente o que no hay algo que hacer, ¿en qué podemos utilizar esos recursos que están ahí de todas formas? Entonces, eficiencia operativa. El tema de cultura organizacional es súper importante que pasamos tal cual, y en México más, o sea, a veces pasamos mucho más tiempo conviviendo con la gente del trabajo, con el equipo de trabajo, que con nuestras familias, ¿estás de acuerdo? Sí, Y más por los trayectos y demás. Entonces, el ambiente que se genere dentro de la empresa, o voy a hablar en general porque me dijiste no sí, clínicas, sí. pero debe de ser amable, debe de haber, fomentar ese trabajo en equipo que a veces suena fácil, pero en realidad no lo es tanto, para que puedan permear, digamos, ¿no? O sea, del más experimentado hacia abajo, eso es muy importante, y que estén bien capacitados. Eso también es vital porque eso te va a hablar de que tienes gente motivada, motivada por crecer y por seguir adelante y sacar las cosas adelante. Ujú. El liderazgo, por ejemplo, muchas veces pasa que tienen todos los procesos, pero no hay alguien que monitoree que se lleven a cabo los procesos. Entonces, el liderazgo, el tener alguien que pueda decirles y guiar hacia dónde ir y qué hacer también es importante. Y bueno, no sé, la calidad, los recursos, la A infraestructura, ver, ¿no? Que ahí ya no me meto tanto, pero pero a ver, dime una cosa, Ivonne. Yo creo que no es necesario atacar todos esos frentes desde un principio para empezar a notar mejorías. Entonces, si es así, también deberemos de entender cómo identificar las prioridades, ¿no? ¿Dónde nos hace más falta? sí, claro, es que yo creo que, fíjate, estaba el otro día pensando, realmente lo más importante, a lo mejor si tuviéramos que elegir, sería no sé si innovación es como lo voy a llamar, pero sí el tener la las ganas de cambiar, ¿puede ser? El decir se puede, porque a veces nos abrumamos diciendo, bueno, tengo que transformar mi empresa, entonces voy a hacer otra empresa de cero o de qué me están hablando. No es saber que hay áreas de mejora y en esas áreas de mejora, entonces simplemente decir puedo ir transformando y después es paso a paso para ir logrando esos avances. Entonces, no es que tienes que irte hacia todo. Creo que algo importante es identificar dónde tienes más áreas de oportunidad o más huecos, puede ser una, o qué es lo más importante La que para más ti en ese impactaría. momento, la que más impactaría Ujú. y entonces empezar por eso, priorizando estas áreas y ahí es donde vas a tener impacto más fácil, ¿no? O sea, Sí. si lo podemos resumir en gente, tecnología, tal vez, y procesos. Oye, incluso en el flujo de movimientos dentro de la clínica, o sea, de repente tenemos, por decir algo, y lo voy a inventar, un consultorio hasta el fondo y rayos X está en el segundo piso, y entonces todo eso nos va ocupando tiempo y parece mentira, pero si fuéramos corrigiendo de a poquito y cambiando las cosas que podemos cambiar, de verdad creo que podría haber un impacto importante. A ver, El déjame, llenado de los expedientes, Alex. llenados de expedientes. A lo mejor los pueden hacer antes de que entren con el médico ¿Te titular, ¿no? refieres, te refieres más que al expediente, te refieres a la historia, bueno, A a la los datos historia. generales, a los datos Exacto, a los generales? datos generales, sí, pueden llenarlo y eso a lo mejor optimiza 10 minutos de la consulta. Pero esos 10 minutos lo vas llevando a lo largo del día y entonces tienes un ahorro en tiempo considerable cuando lo ves a lo largo del mes. Parece mentira, pero sí es cierto, sí hay cambios. Y ahorita vamos a llegar allá. Déjame decirte, mira, ya vamos a empezar a hablar ya ahora sí de lo que tiene que ver con medicina veterinaria, con estadísticas de Estados Unidos. Pero los que levantaron la mano, los que dijeron que sí, el tema de que si de repente voltean a sus cámaras de seguridad, como muchos las tenemos en nuestra oficina, ¿no? Y volteas y dices, ay, ahí están, hay 4 personas y están entre platicando y viendo el celular, y nada más 13, y digo nada más 13 de los 100, un poco más de 100 que somos ahorita. Me cuesta trabajo creer que nada más seamos 100. Digo que nada más seamos 13, perdón.
Pero bueno, vamos a pensar que son 13. Ahí es donde empezamos a ver que ese primer pensamiento de que de repente decimos, lo que me falta es doctores para poder atender todo lo que tengo, no necesariamente es cierto, ¿no? Vamos a llegar allá. Déjame ir con esta conclusión así. Pero antes, Sí. para empezar a hablar de temas relacionados con la medicina veterinaria, les dijimos, no, a ver, no hay estadísticas de productividad en medicina veterinaria en México y en Latinoamérica. Sin embargo, sí tenemos algunas cosas pues, que pueden ser útiles, por lo menos para sensibilizarnos de otros países. Lo que les tengo aquí, lo que les tenemos aquí ahorita es un artículo que salió en esta revista bastante importante en todo lo que tiene que ver con la parte no médica de las clínicas veterinarias, ¿no? Se llama Today's Veterinary Business. Y entonces estos cuates en septiembre del 2023 sacaron un artículo que decía, a ver, viene un problema de, suena como mercancía y no quiero que sea así, pero al final se entiende. Viene un problema de abasto de médicos veterinarios. No vamos a tener, de hecho, no los tenemos ya, ya no nos alcanzan los médicos veterinarios, ¿sí? Entonces, había algo así como 25 universidades en Estados Unidos ofreciendo la carrera de veterinaria y de repente se abrieron 8 más. Lo importante es, ni así, ni con 8 más alcanzan los veterinarios, ¿ok? Entonces, fíjense las conclusiones de este artículo. Ahorita, nada más para que tengamos el dato todos presentes, hay 33 universidades que ofrecen la carrera de veterinaria en Estados Unidos. 33. Contra las 75, 76 que somos aquí en México. Ahí les va. El artículo resume, y ahorita les vamos a pasar el link para que lo puedan ver, en sus conclusiones resumidas. En el año 2030, ojo, en Estados Unidos, van a hacer falta 15,000 veterinarios. O sea, habría espacio para 15,000 veterinarios más de los que va a haber disponibles. No estamos ahí hablando de pequeñas especies, estamos hablando de veterinarios en general. Pero luego el artículo sí se pasa a pequeñas especies y dice que para el 2030 vamos a tener 70 millones de mascotas que no van a tener acceso o van a tener un acceso, digamos, poco deficiente a la atención médica. Entonces, si está fuerte ahorita el asunto de la escasez de médicos veterinarios, se va a poner peor. Si eso va a pasar en Estados Unidos, pues aquí en México y en Latinoamérica se va a poner peor. Ivonne, ¿qué opinas de esto? Estamos hablando del 2030, son 6 años, 5 y medio. Bueno, fíjate, con estos datos es todavía más lo que tenemos que buscar es con la gente que tenemos poder hacer más, ¿no? Y muchas veces entonces habría que revisar si están en el lugar correcto, si las horas que están trabajando están realizando las actividades que se requieren y también hablaban un poco de los auxiliares, ¿no? Ya tuve oportunidad de leer algunos artículos y hablan mucho de los auxiliares o de los técnicos que entiendo que en México no existe como tal. Sin embargo, tenemos que echar mano o tienen que echar mano de estos recursos que pueden seguramente hacer actividades que no requieren de un médico titular. Entonces, Ah, me vamos parece a, que es sí, una combinación. y vamos a llegar ahorita, porque eso debería de ser algunas de las conclusiones a las que lleguemos. Pero justo lo que tú estás diciendo de que pues se eleve la productividad es la tercera conclusión de este artículo. Dice que o se eleva en un 40% la productividad por cada médico veterinario, y aquí estamos hablando de los titulares, de los principales doctores de una clínica, no de los auxiliares, o elevamos su productividad en un 40% o no vamos a poder contrarrestar, y no solo contrarrestar, aprovechar toda esta oportunidad que viene, y es una ventana que se abre por la ausencia, por la escasez de 15,000 veterinarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a la vez es una oportunidad. Entonces, Claro. si logramos que maximicen la productividad, pues quiere decir que va a repercutir en, se me fue la palabra, en ingresos, se me fue la Claro, otra en palabra, pero en rentabilidad. rentabilidad para Sí, los claro. hospitales.
Oye, por déjame supuesto. decirle ahorita a Marigela y a Armando que están con nosotros acá de este lado, que en donde quieran opinar y donde quieran meter mano, por favor Nos díganos para interrumpan. que si interrúmpanos y nos pasan preguntas o lo que sea para dárselas a Ivonne y que vayamos contestando, ¿va? Yo sé, Alex, que dijiste que ya no hacía calor, pero yo ya prendí mi ventilador, así es que si ven que se mueve, o sea, hace mucho calor. Son los nervios de este público exigente. Ah, puede ser Sí, también. eso es lo general. Oye, a ver, ahí te va. Ahí está el QR para ese artículo. Por favor, no lo echen en saco roto, léanlo. Ahorita Armando también les va a pasar el link por WhatsApp, ¿ok? Y si me haces favor, Armando, a lo mejor lo puedes escribir en el chat de aquí de la reunión, ¿va? Entonces, Sí, ya bueno, está compartido, Alex. gracias. Esto es lo que dice este artículo. Me parece muy... A ver, como les digo, esta reunión tiene una función, un objetivo de sensibilizarnos sobre lo que viene. Entonces, creo que este artículo es muy sensibilizador. Ahora, vamos a basarnos en otra información que viene de un estudio que hizo IDEX el año pasado. O sea, esto no es de hace 5, 10, 15 años. Esto es de 2023. Este estudio tiene que ver con precisamente cómo le hacemos para mejorar la operación diaria en nuestros hospitales. Una de las preguntas que se hizo para clínicas gringas, aclaremos eso, o sea, y además de una vez podemos decir, si es cierto, somos un mercado distinto, como bien dijo Ivonne hace un ratito, aquí no tenemos technicians, que son los auxiliares certificados, autorizados para hacer ciertas cosas en la clínica. Cada uno de nosotros vamos haciendo a nuestros propios auxiliares, ¿no? Y vamos desarrollándolos, ¿sí? Entonces sí, es una realidad muy distinta a la gringa de la nuestra, pero bueno, ante la ausencia de datos mexicanos o latinoamericanos por lo menos, pues bueno, vamos a usar estos y vamos a ver dónde están. Entonces, IDEX va y le pregunta a un montón de clínicas, también les vamos a compartir esta información de su origen, por supuesto. Les dice, oye, ¿hay posibilidad de que tu operación mejore? Y bueno, pues imagínense, o sea, el 87% dice que sí. Yo la verdad es que creo que ese 13% que dice que no, pues más bien no se ha dado cuenta dónde, porque yo no creo que nunca ninguna empresa llegue a su 100% de efectividad, ¿no? De eficiencia y de productividad. Pero bueno, 87% sí lo tiene claro. Y luego les preguntaron, ¿qué prioridad tiene para ti esto? O sea, mejorar la eficiencia operacional. Y el 67% dijo, es mi máxima prioridad. ¿Cómo nos hacemos más eficientes? Ivonne, en donde quieras también tú opinar, por favor dime. No te quiero interrumpir, Alex. No, o sea, creo que al final es una oportunidad. ¿Y por qué es prioridad? O sea, ¿por qué el 67% opina que es prioridad? Porque está completamente relacionado con la rentabilidad de las clínicas o de los hospitales. Y te voy a Y, decir y ajá, dime. no, y yo creo, estaba leyendo ahorita uno de los comentarios que decía eh, que el riesgo de incrementar la productividad del 40% era que podía haber más burnout, ¿no? Y entonces ahí es donde Ah, tenemos que buscar, porque al final no se trata, o sea, el mensaje creo aquí no es que trabajen más, porque justo decíamos, no está relacionado a las horas de trabajo, sino cómo logramos identificar esos roles y responsabilidades o procesos, protocolos en donde podamos ayudarle a la gente con la que estamos trabajando actualmente a hacer lo que debe de hacer. Y a veces lo que yo me he dado cuenta con las clínicas con las que he estado teniendo contacto es que muchas no tienen tan claros los procesos y los protocolos y eso al final lo que ocasiona puede ser un cuello de botella en ciertas áreas. Entonces, a veces es tan sencillo como decir, bueno, hago un checklist de lo que yo necesito, de lo que necesitan saber mis médicos titulares o los auxiliares y definir esos roles para poder empezar a maximizar las horas que están trabajando. No queremos que trabajen más los equipos porque está demostrado que no funciona, ¿no? sí, yo creo que es justo eso el mensaje, ¿eh? No queremos que se trabaje más, queremos que trabajemos mejor. Mejor.
sin sacrificar la calidad de nuestro trabajo, que es importantísima por ser un tema médico, las mascotas y todo lo que sabemos, ¿no? Sin sacrificar eso. Oye, y fíjate que esto del nivel de prioridad, Ivonne, a ver, de verdad es que creo que sí tiene que ser una prioridad porque entre temas de inflación, ya eso hablando en México, entre temas de inflación, o sea, las cosas, nuestros recursos nos cuestan más, nuestros insumos nos cuestan más, y temas de impuestos, pues o encontramos la manera de volvernos más rentables o nos va a ir comiendo esa tendencia, que esa no para tampoco, ¿eh? No, y ahí a lo mejor es maximizar los recursos, ¿no? Tenemos, les aseguro que tienen mucho desperdicio a lo mejor de material quirúrgico o de algún otro tipo en donde pueden empezar que pueden empezar a reducirse con estos protocolos o procesos y que les va a ir ayudando. O sea, es como un pasito y cada granito les va a ayudar a que vayan teniendo mayor productividad. No es que de un día para otro lo van a lograr, pero hay cosas que pueden ir cambiando sencillas para ayudarse. Y oye, y te digo que sí, lo que dices tú de insumos desperdiciados o que, bueno, se usaron mal, sí, por supuesto nos pasa. Recursos que no se cobran también, ¿no? O sea, que acabamos sin cobrarle a los clientes también nos pasa y tiene que ver con un proceso de hacer bien las cuentas cuando los pacientes se van a dar de alta, cuando se van. Pero yo creo, y aquí me vuelvo a permitir pedirle a quienes nos están acompañando que nos pongan en ese chat que tenemos, ¿cuál creen ustedes que es el recurso que más desperdiciamos en las clínicas de México? Y yo voy a decir el que yo creo que es, y yo creo que es el tiempo. De repente esto de que uno voltea y vea dos, tres o cuatro colaboradores que no están realmente haciendo nada, es desperdicio de tiempo. Yo creo que el tiempo es lo que más perdemos y tiene solución. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dicen. Si hay Marigela y Armando. Marigela, si quieres tú para que nos vayas interrumpiendo y no se encimen los dos, nos van diciendo qué opina la gente. ¿Cuál es el recurso que más perdemos? ¿Que más desperdiciamos en las clínicas? A ver, voy con otra estadística mientras nos van contestando. Los softwares. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, quiero pensar que todos los que estamos aquí participando en esta reunión, tenemos un software. Me he encontrado, sí me he encontrado con clínicas que siguen trabajando en papel o algunas que trabajan un poquito con el software y otro poquito con papel, ¿sí? Entonces, aquí lo que hizo este estudio de IDEX fue preguntarle a las clínicas, ¿estás utilizando tu software de manera óptima? Y la respuesta fue esta, no al 78%. Y yo vuelvo a dudar del 22% que dice que sí, porque la verdad es que creo que es como el Excel, o sea, esos softwares de verdad tampoco tienen fin con los beneficios que nos pueden representar, ¿no? Entonces, ya mencionabas tú algo de lo que se puede hacer con los softwares y la integración entre algunas aplicaciones y todo lo demás, Ivonne. Sí, yo creo que es súper importante todos los recursos que tiene el software y yo creo que a veces no se saca provecho del software porque no lo conocemos y esto pasa en todas las industrias, ¿no? Compras algo y entonces utilizas lo básico porque a veces como el Excel es complejo, entrar al detalle para sacarle el máximo provecho. Sin Sí. embargo, sí es importante que quien se los haya instalado, vendido, seguramente tiene estas capacitaciones y que puedan poner dentro de los roles y responsabilidades a una persona que sea experto en el manejo del software y les ayude a optimizarlo para que puedan sacar el mayor provecho. Creo que eso es muy importante. Y el hecho de que ahorita que decías, esa combinación de notas a mano y el software, al final lo que hace es más complejo el proceso, porque tienes unas cosas en el software y otras en papel que tienes que estar buscando. Entonces, el estarlos cazando es pérdida de tiempo. Oye, y Eso es pérdida además, de tiempo. chance de errores, ¿no? Y sí, errores, claro. Y el Chance de que no errores que te entiendas, hacen, errores que te que hacen no repetir. sepas, que te haga repetir, sí, claro, por supuesto. Y también puedes tener un error de hasta en el diagnóstico, ¿no? Si lo ve algún otro Sí. médico y no tiene toda la información completa, también puede
o sea, poniéndolo, digamos, en el caso extremo, de Sí, haber un tema, pues un tema de calidad en el, más sensible, un tema sí, más de importante. salud. Sí, entonces esta integración que cada error que cometemos nos hace no solo lo que repercuta de ese error directamente, sino que además hay que repetir el trabajo y entonces eso pues ya nos vuelve improductivos, ¿no? Marigela, veo comentarios, no los he abierto. ¿Hay alguno que valga la pena comentar? Me imagino. Bueno, todo sin duda, sin embargo, bueno, por el tiempo las voy a tratar de resumir. Sí, Básicamente coinciden en el tiempo, en el recurso del tiempo, el recurso humano. Dalí, por ejemplo, comenta que además de ser poco productivos, damos descuentos y crédito, luz, electricidad, el seguimiento de los pacientes que a veces no da tiempo para hacerlo por estar en este trabajo día a día. Comentan también que el software se utiliza muy poco, al 50% de su capacidad. Pues básicamente es entre sí, recurso humano y tiempo, ¿no? sí. Y lo que dice Dalí, por supuesto, también es cierto, ¿no? O sea, cobrar bien y todo esto, cobrar o cobrar correctamente, vamos a decirlo así. También, por supuesto, que impacta en la rentabilidad, pero eso pertenece al área de finanzas, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de esto otro. Sí, Gracias, Mira, Marigela. Sí, ahorita solo que quiero estaba diciendo, comentar lo último. Cari comenta algo, me parece importante. Dice que efectivamente lo que más se desperdicia es el tiempo y hace mención a no saber delegar actividades. esa Entonces, va a ser una de las también es una conclusiones. forma de no aprovechar el tiempo, ¿no? Esa va a ser una de las conclusiones y a lo mejor va a ser, incluso yo les puedo adelantar que puede ser un poquito controversial lo que vamos a concluir en ese sentido, pero bueno, vamos a esperar a llegar ahí, a la parte de la delegación. Me sigo, ¿querías comentar algo tú, Ivonne? ya Si se no me me olvidó, equivoco. Alex. Ah, Fue algo que comentó ahorita Marigela. Marigel, sí, Marigela, Bueno, en lo que tú te ahorita me acuerdas, acuerdo. voy a pasar a otra de las gráficas. Fíjate, les preguntaron en este estudio de IDEX a las clínicas gringas, ¿cuentas con un programa estructurado de entrenamiento de personal? Y ojo, porque esto no tiene que ver con entrenamiento de habilidades médicas, clínicas, diagnósticas, quirúrgicas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con entrenamiento de procesos, entrenamiento de comunicación, aquí mucho tendrá que ver la comunicación interna en la productividad, ¿no? Y entonces pues yo vuelvo a dudar de la veracidad de estas gráficas, pero bueno, el 52%, o sea, más de la mitad dice que no cuenta con un programa estructurado. Mi duda es que a poco de veras 48% de las clínicas allá sí tienen un programa estructurado. Ojalá que sí, y entonces nos tenemos que apurar más. Pero a ver, Pues a lo 52%, mejor en Estados Unidos sí, pero yo creo que en México no, en México no. debe ser bajísimo, ¿no? O sea, me parece que ni aún empresas grandes a veces tienen esta programa de entrenamiento cuando entras para disminuir la curva de aprendizaje. Y esto sin duda la podría minimizar. Y cómo, en este caso, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, si tú tienes, hace ratito yo les decía un checklist, ¿no? Por llamarle de manera sencilla, porque no se trata de que hagan un manual de operaciones y de procesos, sino que digan, a ver, si vas a atender, cuál es el protocolo de una cirugía, ¿no? Bueno, ustedes saben más que yo de eso, por favor, me vas corrigiendo, pero como muy claro, lo tienes que Marigela, a registrar. ver. No sé, tienes que hacer primero tomar los datos generales, los signos o las constantes, que es una palabra que aprendí. Las constantes tienen que tener un conocimiento, un consentimiento por escrito. Después tienes que hacerle los laboratorios, ¿no? O sea, los análisis para preoperatorios. O sea, ese listado, si lo tienen claro, cuando entra una persona a la clínica, lo pueden transferir mucho más fácil que si llega alguien y va aprendiendo solamente de lo que va viendo. Y yo Oye, te sí, aseguro que pocos la tienen. Y si no, aquí me van a empezar a poner en el chat, no, yo sí lo tengo, no, no sí, sabes de lo que hablas, pero creo que no. ahorita Marigela que nos diga si alguien lo pone, pero mira, dijiste, disminuimos el tiempo de la curva de aprendizaje. Eso por un lado, pero por otro, podemos
enseñar, desarrollar nuevas habilidades. Y voy a decir una Sí. súper básica que de verdad es que no es, o sea, parecería que tenga poca importancia, pero mientras más gente en nuestra clínica sepa cómo usar una terminal punto de venta para cobrar con tarjeta, mejor. Porque en el momento entonces que tenemos 3 personas en la recepción con una recepcionista que está vuelta loca y entonces alguien más sabe cobrar con tarjeta y puede meter el hombro. Es que son cosas hasta de ese nivel de sencillez, ¿no? Y eso, el llenado de los expedientes, o sea, hay cosas que son creo que básicas, el tomar la temperatura, ¿no? No digo que la asistenten, pero sí los auxiliares, el tomar la Claro. temperatura, el pesar a los pacientes. Creo que eso puede ser algo que va teniendo impacto en la productividad. Y creo que lo que decías del entrenamiento estructurado, obviamente ustedes en sus hospitales tienen gente muy experimentada seguramente o especializada y después van teniendo gente recién egresada o con menos experiencia, o sea, tienen niveles distintos. Entre más puedan aprovechar que los menos experimentados participen con los más experimentados, pues esto se va haciendo se me fue la Sí, palabra, pero es algo que les va a ayudar a tener crecimiento y a desarrollar a la gente internamente. Y lo único que va a traer esto es beneficio en la productividad, ¿no? Y en la lealtad y también para que se queden en el hospital. Pero no sí. creo que existe como tal este entrenamiento interno. Porque no Oye, lo tienen muchas industrias. no, ni siquiera las industrias así más corporativizadas, ¿no? Oye, acabas de decir algo importante, dijiste lealtad, y hablamos de la lealtad o de ese vínculo entre la empresa y su equipo de trabajo. La rotación de personal es de verdad una bomba en contra de la productividad, ¿cierto o no? Sí, claro, porque si tú tienes a alguien que o sea, alguien de nuevo ingreso, empiezas de cero, empiezas esa curva de aprendizaje otra vez, cuando tú tienes por eso es que hay una tendencia muy fuerte en que la gente esté contenta en su lugar de trabajo. Por Exacto. eso hay ahora tantos programas de desarrollo personal y de capacitaciones y de darles espacios bueno, en la pandemia se puso más de moda, ¿no? Pero este espacio de wellness que se está viendo organizacional y que tienen grandes empresas está como empezando a crecer porque sí está considerado que prefieren invertirle porque la inversión es menor, prefieren invertir en esos pequeños detalles que va a mantener contenta a la gente Sí. a que iniciar de cero con alguien que llega, que no conoce ninguno de los procesos y que va a tener que adaptarse y conocer todo desde cero. O sea, es una Sí. curva de aprendizaje que a lo mejor lleva 6 meses más o menos, seguramente para ustedes es mayor. Puede ser, depende para qué habilidades de qué puesto estemos hablando, ¿no? Porque si es alguien de Claro. recepción, pues conocer algunos procesos, papelería, no sé, pero si hablamos de personal médico o auxiliar médico, pues bueno, podría ser un poquito más. Pero definitivamente, estamos hablando, fíjate, de que la capacitación y el entrenamiento constante sí tienen un impacto, ¿no? Y que apoyan a la productividad. Fíjense, de hecho, Ivonne, en estas gráficas que te voy a poner, que vienen del mismo estudio de IDEX, ahí te va. 90% de las clínicas ofrecen citas específicas con auxiliares. Quiero hacer la aclaración aquí de que sí es cierto, en Estados Unidos hay auxiliares eh, licenciados, pues, ¿no? O sea, con el permiso para hacer un montón de trabajo, pero también tienen auxiliares que no tienen ese permiso, que no tienen esa preparación. Aquí estamos hablando de ambos, ¿no? Entonces, ofrecer citas específicas con auxiliares, licenciados o no licenciados, ¿sí? 90% sí las ofrece. Marigela, voy a pedir que escriban quienes nos acompañan hoy, que escriban en el chat
¿qué tareas podrían hacer nuestros auxiliares? ¿Sí? Si los entrenamos bien. Hay una parte que sí, pues legalmente, por supuesto, no podemos poner a un auxiliar a anestesiar un perro, no podemos. Pero hay otro montón de cosas que sí pueden hacer en lugar de que las tengan que andar haciendo nuestros médicos titulares, nuestros médicos de mayor experiencia. Pensemos que además muchos de nuestros auxiliares son estudiantes de veterinaria o pasantes de veterinaria, ¿sí? A ver, vamos teniendo una lluvia de ideas de qué es lo que sí se podría tener como estas actividades de auxiliares, ¿no? Yo tengo algunas ideas. Incluso las podrías seccionar, ¿estás de acuerdo, Alex? O sea, si tienes auxiliares que son estudiantes o pasantes de medicina veterinaria, pues a ellos les puedes poner ciertas actividades. Y a los que no tienen nada que ver, pues a lo mejor les pones cosas mucho más sencillas que no tengan que ver con un tema médico o como Así un poco es. más A ver, delicado. Entonces puedes hacer ándale, esa sección. como un tema más delicado, porque, a ver, voy a adelantar una de mis ideas, pero yo creo que nuestros auxiliares pueden perfectamente cambiar un vendaje e identificar si hay algún problema con la herida de la que se trata ese vendaje, ¿no? Por decir una de, creo que muchas, o sea, a mí sí se me ocurre que tienen que ser muchas las cosas que nos pueden quitar de trabajo, de actividades para los médicos titulares, ¿sí? Entonces, Y además, yo les invitaría a pensar un poquito fuera de la caja y decir, ok, cuando yo terminé la la carrera, la la licenciatura. carrera, sí, porque iba a decir licenciatura, pero no sé, dudé si era Sí, licenciatura. Pero cuando yo terminé la carrera, tenía qué capacidades. ¿Cuál fue la diferencia? La práctica exacto. como médico. Entonces, el estar en una clínica y empezar a hacer los vendajes, pero los vendajes, no sé, la desparasitación, ciertas cosas te lo da la práctica. Entonces, si tienen estudiantes veterinarios o pasantes, ustedes pueden poner a alguien, a un médico titular, a que lo enseñe y que lo capacite, a que tenga esa práctica antes de que termine la carrera. Finalmente está en ese, digamos que se van a adelantar unos meses Oye, y o siempre, años. siempre supervisando, y sí, todo, Claro. pero sí hay cosas que se pueden hacer. O sea, yo no quiero a uno de mis médicos titulares, y deja tus titulares, especialistas, ni a los titulares, ¿no? Pero a los especialistas menos, tomando una muestra de sangre. Puede hacerlo alguien más, estoy seguro, y productivamente es mucho mejor hacerlo diferente, ¿no? Marigela, interrúmpenos porque veo que van subiendo los comentarios, ¿eh? Mientras yo les sigo, tú Sí, me dices. sí, mira, yo creo que hay bastantes comentarios, coinciden en recepción de pacientes, como decía, como ya se mencionaba Ivonne, sí. anteriormente, la recepción de pacientes, medicar, darles de comer, monitorear las frecuencias, pasar al paciente, tomar frecuencias, tomar la historia clínica, Ah, incluso involucrarlos en algunos procedimientos administrativos. O sea, en también, realidad sí, sí, todo el mundo coincide en que hay funciones o actividades que se pueden delegar a las personas que funjan como asistentes, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, qué Ujú. bueno, vamos entonces por buen camino, coincidimos todos. Mira, ahí te va. 65% consideró que esto de que haya citas específicas para auxiliares tiene un efecto muy positivo en la productividad. O sea, 65% dice, sí, pues le quité trabajo a los médicos titulares cambiando un vendaje, surtiendo una medicina, porque luego hasta eso tenemos haciendo nuestros médicos titulares, ¿no? Alguien más puede hacerlo. Administrativamente, Marigela, como tú acabas de decir, bueno, como nos lo escribió alguien del público, también hay un montón de cosas y administrativamente, llamémosle a, ok, que uno de los auxiliares esté eh, apoyando a nuestros médicos titulares con las historias clínicas, con subir estudios, con mandar estudios, si es que no tenemos a alguien que lo haga. O sea, también hay un montón de cosas así que pueden ir haciendo. Entonces, sí, impacto. Contactar a las familias a lo mejor para dar algún seguimiento postoperatorio sencillo, me refiero sencillo, ¿no? En algunos casos, claro que sí, pero además, mira, no solo en algunos casos, Ivonne, podríamos tener a la gente entrenada
como para que dé informes de un hospitalizado, y en el momento en que las preguntas ya no sean del nivel que él puede contestar o que nos conviene que conteste porque hay un compromiso importante ahí. Oiga, me encargo de que ahorita la doctora Ivonne, en cuanto acabe su consulta, le hable para contestarle esto. Yo le quería nada más reportar cómo pasó la noche el Bobby. Así de sencillo. Pero Y eso tenemos lo tenemos en medicina humana, ¿estás de acuerdo? Eso O es lo sea, hay que tenemos. muchos equipos en donde el médico pasante es quien como que te dice, tienen que hacerse estos estudios y te da ciertas Claro, recomendaciones, y cuando es algo un poco más delicado, entonces te mandan con el doctor sí, con ya el nivel, sí, directo. Ujú. claro, así es. Entonces, fíjate, 62%, y ya de esto ya hablamos suficiente, la capacitación es indispensable. 62%, ojalá fuera un poquito más. Espero que en México no nos quedemos cortos con ese 62%. Si educamos, si capacitamos, si generamos a nuestros propios auxiliares, pero no improvisados, sino un poquito, echándole un poquito más de ganas formal dentro de cada una de nuestras clínicas, mientras no tengamos un programa de capacitación serio, formal, legal para auxiliares y técnicos veterinarios, tenemos que ir haciéndonos nosotros de nuestros propios ayudantes. Así que vamos poniéndole un poquito de atención en la medida que sea necesario. Ivonne. Bueno, yo Rigela quiero ver. quiero comentar nada más algo en relación a esto para que no se confunda, ¿no? O sea, efectivamente creo que estamos todos de acuerdo y así lo vivimos en nuestros hospitales. La gente recién egresada de de la carrera, de la licenciatura, no cuenta con la experiencia suficiente, como decía Ivonne, que vas adquiriendo durante la práctica, durante ya el ejercicio ya profesional. Sin embargo, hay que tener cuidado en esta parte. Y Ivonne hacía la relación con la medicina humana. Cuando nosotros vamos a un hospital para humanos, efectivamente muchas veces son gente recién egresada, internos, pasantes, el R1, R2, R3, ¿no? Pero ellos tienen un esquema de hospital de enseñanza, ¿sí? Por lo cual esto está legalmente avalado y responsabilizado tanto por la escuela o la entidad educativa como por el hospital. Nosotros no somos hospitales de enseñanza, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande directamente ante nuestros pacientes y ante sus propietarios. Entonces, también hay que tener cuidado en qué funciones se le pueden delegar. Muchas veces hay gente muy hábil, sin duda, hay gente muy capaz, que aprende muy rápido, pero hay que tener cuidado si es una persona que está apenas en proceso de capacitación o apenas en proceso de titulación, qué tanta presencia va a tener o responsabilidad ante los dueños, ¿sí? Esto es algo importante que hay que considerar. Si necesitamos capacitar, o sea, algo importante, si necesitamos capacitar a nuestro personal, sí tenemos la responsabilidad incluso de capacitarlos en lo que están en nuestro hospital, sin pensar que el día de mañana se vayan a ir. Es nuestra responsabilidad en beneficio de nuestros pacientes y del propio negocio, pero hay que tener cuidado con esta parte de responsabilidad ante el propietario. Y te voy a decir un ejemplo así bien específico, Marijela. Por ejemplo, aplicar productos de quimio. No podemos dejar una tarea de ese nivel de responsabilidad en manos de cualquiera. O sea, eso es delicado, eso puede tener repercusiones importantes sobre la salud y puede tener repercusiones importantes de manera incluso legal sobre alguien en la clínica, ¿no? Sobre el que aplicó, sobre el que seguramente tenía que estar supervisando y no lo hizo. En fin, sí hay procedimientos que no puede hacer cualquiera. No queremos de ninguna manera decir, hombre, entrénenlos y pongan, o sea, denles ustedes las bases de medicina veterinaria y pónganlos a hacer lo que sea. No. Pero sí hay un montón de cosas que se pueden. Entonces, sí, tengamos mucho cuidado con el criterio que aplicamos a qué sí pueden hacer y qué no. Eso sí es importantísimo. Qué bueno que haces Y comentario. perdón, nada más quiero comentar, también en el chat están queriendo participar algunas personas que dicen que no tienen habilitado el chat. Sí están llegando mensajes a través del chat, pero si no pueden hacerlo a través del chat
de la asamblea, háganlo a través del chat de asociados y por ahí también canalizamos sus preguntas. ¿De WhatsApp te refieres? Porque entonces Armando sí puede compartir ahorita. El de Armando, Sí. el que maneja Armando, porque en el de preguntas y respuestas de la asamblea, algunas personas están diciendo que no tienen habilitado el chat. Ok, Armando, porfa, manda el teléfono, el número tuyo, ¿no? Para que nos des chance de saber qué andan preguntando por ahí los que no pueden meterse al chat. Sí, claro, Ok. lo comparto. Bueno, Ivonne, sigamos. Ya nos falta poquito, ¿eh? Ya estábamos entonces en estas gráficas. Ya teníamos ahí algunas coincidencias de pensamiento. Déjame platicar ahora de otro concepto de rentabilidad. Fíjate, esta fuente, a ver, así como lo otro fue IDEX, esta es la Asociación de Gerentes de Hospitales Veterinarios de Estados Unidos también, ¿sí? Esta gente hace estadísticas, hace encuestas cada mes sobre diferentes temas. En el 2022 hizo esta. ¿Cuál es la proporción? ¿Sí? Porque son proporciones. Proporciones de auxiliares, que allá son los technicians, y los certificados, sino los no certificados, ¿sí? Pero ¿cuántos auxiliares de estos hay en tu hospital? Fíjense dónde cae la mayor parte, hay en tu hospital por médico veterinario, por los médicos titulares. Fíjense dónde cae en ese recuadro rojo la mayoría. Y andan entre 1.6 y 3.5. ¿Ok? Eso quiere decir, por cada médico titular hay entre 1.6 y 3.5 auxiliares. ¿Sí? Ojo, Estados Unidos, sí, realidad diferente, sí, ok. Pero hay eso. ¿Ok? Fíjense en esto. El promedio de ese cuadro rojo que vieron ahorita era 2.7. ¿Ok? Entonces hay 2.7 auxiliares por médico veterinario. Y luego tenemos el estudio de IDEX, mismo que acabamos de ver, y dice que de staff, no solo de médicos, perdónenme, no solo de auxiliares por médicos, sino también incluyendo gente que tiene que ver con recepción, servicio al cliente, otro tipo de auxiliares y lo que ustedes quieran, se va a 4. Es decir, por cada médico titular en las clínicas bien manejadas, ojo, en las clínicas bien manejadas, hay 4 personas de staff. Y luego lo que tenemos es un montón de médicos titulares y poca gente que apoye. ¿Sí? Y eso tiene también algunas repercusiones, ¿no, Ivonne? Sí, por supuesto. Yo creo Gente subutilizada. que sí, que seguramente esto para mí lo que quiere decir es que hay muchas actividades que podrían hacer los auxiliares, que tal vez hoy en muchos hospitales o en México lo están haciendo los médicos titulares, ¿no? Y un poco lo que decía Marigela, no se trata de que hagan actividades para los que no están preparados, sino más bien identificar, tener esa lista de actividades en las que sí pueden participar. Y porque entonces, si estamos hablando que lo que nos falta o de lo que hay escasez son de médicos veterinarios, la manera de ser productivo es haciendo esta combinación. ¿Cómo podemos sacar provecho de estos auxiliares para poder complementar las funciones que están haciendo nuestros médicos titulares? ¿No? Eso creo que es lo más importante, cómo podemos maximizar y ser mucho más productivos. Y entonces no tener dedicado al médico titular a hacer de la A a la Z, cuando en realidad a lo mejor él tiene que empezar desde la cirugía o Sí. ¿me explico? O sea, creo que eso cada uno va a tener mucho más claridad que yo de en qué procesos sí pueden participar estos auxiliares y en cuáles tiene que entrar un médico titular o especialista. Oye, Ivonne, pero no nada más depende de que tengamos ahí un montón de auxiliares y pues ahí sí ponte a hacer. O sea, esto requiere de procesos, de entrenamiento, de capacidad de delegación, de un flujo de operación muy claro, de responsabilidades. Hay un montón de cosas que hay que tener ahí.
Sí, exacto, era lo que yo les decía, algo que yo he identificado es que hay una falta de esos procedimientos. No sé si los tienen tan claros, pero yo apostaba hace rato que la mayoría no tiene estos procesos claros. Y entonces al no tenerlos claros es donde se empiezan a generar los cuellos de botella, porque nadie tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Entonces, tener estos roles y responsabilidades claros y comunicados para que cada quien sepa qué tiene que hacer y en qué momento interviene, es clave. Si no Correcto. tienes a todos haciendo de todo, conforme va pasando o conforme se van presentando los pacientes en el hospital, Que es un poco improvisar. es un poco improvisar. O sea, digo, ya íbamos, lo que se presente, pues ahí lo sacamos adelante como sea, ¿no? Y sí, y ese como sea cae en improductividad Y en errores. y Y en como decía errores y en Marigela hace ratito, o sea, costos. aquí tenemos unas responsabilidades importantes en donde los errores no. Y bueno, en costos también, pero yo pondría por delante el tema de los errores, ¿no? Porque pues eso, bueno, el impacto es mucho, por eso, en muchos sentidos, ¿no? Entonces sí, hay mucho que hacer ahí. No es solo tener más gente auxiliar, sino cumplir con todo este proceso de selección, yo diría desde la selección, capacitación, herramientas, identificar bien en las habilidades o las capacidades y las actitudes, De las cada uno. aptitudes de cada uno para ubicarlo en donde mejor puede apoyar, en fin, hay muchas cosas. Oye, Ivonne, a ver, ya para ir dando cierre a esto, mejorar nuestra productividad, mejorar nuestra eficiencia operativa, impacta en muchas cosas. ¿En qué, desde tu punto de vista, cuáles son las más importantes? Creo que una es la satisfacción de los clientes. O sea, en positivo hablando, ¿no? Es la satisfacción del cliente, la rentabilidad, el bienestar de nuestros miembros del equipo, porque obviamente al ser más eficientes, la tendencia es que se reduzcan las horas de trabajo, ¿no? Y entonces eso hace que ellos puedan tener un balance, eso repercute en la lealtad o en lo que decíamos, ¿no? Ese bonding con el hospital es importante. ¿Qué otra cosa? El tener definido o claro los procesos elimina errores y entonces eso hace que vamos a tener vamos a mantener la calidad del servicio que queremos otorgar a nuestros pacientes. A Elimina ver, errores de comunicación sí, también. que repercute en muchas áreas, o sea, en la satisfacción del cliente, en el correcto manejo de un paciente, en fin, repercute en muchas cosas. Oye, a ver, Exacto, dime una tienes cosa. clientes contentos y leales, entonces eso quiere decir que van a seguir estando contigo, ¿no? O sea, te van a recomendar, entonces eso genera muchos beneficios cuando eres mucho más productivo. Hace un Reduces los ratito, tiempos de espera también. hace un ratito, bueno, y fíjate, dijimos que el tiempo era de lo que más perdíamos, de lo que más desperdiciábamos, ¿no? Em, Dijimos hace un ratito que había repercusiones también en en la lealtad del equipo de trabajo hacia su empresa. Entonces, gente más contenta con su trabajo porque está mejor organizado, también tiene una repercusión en otras áreas, o sea, no solo en vamos a ganar más dinero, ¿no? Sino que pues trabaja en un ambiente mejor, ¿no? O sea, Está mucho más comprometido. bueno, uno está comprometido, pero es que trabajas en un lugar en donde sales a tu hora más seguido, porque, bueno, esto sí es una parte muy romántica, pero definitivamente repercute en este balance de la vida personal y la vida laboral, ¿no? Si las cosas funcionan bien, se ve reflejado por todos lados. Sí, así es. Y eso al final lo que va, o sea, el fin último o como lo puedes medir va a ser en la rentabilidad, ¿no? De las clínicas. Sí, Es súper importante
y lo quiero aclarar porque sé que hay muchas cosas que no se controlan en un hospital veterinario, como las urgencias, ¿no? Sí, Pero hay otras que sí, yéndonos hacia la medicina preventiva. Entonces, también cada uno tiene un escenario diferente y una composición distinta de qué tanto de su negocio es preventivo, qué tanto es hospitalario, y hay algunas cosas y factores que no van a poder controlar. Sin embargo, al tener definidos los procesos y y sobre todo muy claros los roles y responsabilidades de las personas, el balance de vida de estos colaboradores tiende a mejorar. claro. Y Sí, entonces se quedan en urgencias, no en una constante de horas trabajando, eh, 8 horas, 10 horas, bueno, 8 horas no, porque hace el rato leía, ¿no? 12 horas de trabajo. sí, sí, sí. Marigela, levantaste mano. Adelante. Bueno, nada más quería comentar que también dentro del chat hay inquietud por saber esta productividad, cómo se puede medir, o sea, cuáles serían los parámetros a medir o dar seguimiento para ver esta productividad. Sin embargo, les quiero comentar algo. Esto, como decía Alex, está encaminado al Master Series que vamos a tener en julio. Entonces, toda esta información se va a ampliar, van a tener oportunidad de hacer las preguntas directamente a los expositores. Por esto queremos darles una probada de lo que va a ser este evento, pues para que no se lo pierdan. Ahí va a estar con nosotros Ivonne para contestar sus preguntas, ¿sí? Y bueno, pues eso era nada más una inquietud que está dentro Sí. del chat. Gracias por aclararla, Marigela, porque sí, no teníamos la intención de ahorita proporcionar esas herramientas. Esto da para mucho material, pero sí, 9 y 10 de julio vamos a estar en Master Series. Ivonne, ¿cuál va a ser tu papel en Master Series? Los voy a acompañar en ese proceso para ayudarles a saber cómo sí podemos lograr este cambio, ¿no? Cómo podemos ser mucho más productivos. Y a mí me gustaría, Alex, aprovechando que hablaste de este estudio, preparar como un cuestionario, un resumen de lo que viene ahí para que cada uno llegue con un diagnóstico, déjame llamarle Sí, previo de cómo está su hospital, identificando las áreas de oportunidad que tiene y entonces puedan sacar mucho más provecho a las sesiones que van a tener ese día, ¿no? Entonces yo los voy a acompañar para, de una manera práctica, ayudarles a ver cómo sí pueden lograrlo, ok. hacerles esas preguntas que Quiere decir necesitan a que veces formularse. nos vas a diseñar una autoevaluación Ajá, como para que para que hagan un cuando diagnóstico. lleguemos a Master Series tengamos un poco más claro en dónde nos hace falta meter mano primero, ¿no? Sí, claro, es Ok. importante eso. Yo creo que es súper importante. No sé, ¿cómo lo ves, Alex? ¿Está No, 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 bien? me encanta porque si no, es que yo siento que me hace falta ayuda en A, B, C, D. Bueno, de A, B, C, D, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la que va a tener mejor impacto? Quizá la que sea incluso más, que esté más a la mano de corregir, de ajustar, de implementar, ¿no? Entonces, no, me Sí, parece muy bien. priorizando las áreas Darle en las prioridad. que cada uno quiera. Exacto. Sí, darle prioridades. Me parece excelente la idea, Ivonne. Así que Se las a quienes mandamos sí, una semana antes, una un par de semanita semanas. antes, sí, porque me imagino que no va a ser nada así de 2 horas de test, ¿no? Va a ser No, algo muy sencillo. sí, sencillo, Va a exacto. ser Yo muy dije, sencillo, sí. sí. Oye, en lo que ya nada más hacemos una conclusión, si Marigela o Armando tienen algo que aportar, que interrumpirnos, por favor háganlo. Si no, Ivonne, pues gracias por esta sesión de hoy. Confiamos en que haya sido justamente eso, que haya despertado ciertas inquietudes y que haya puesto en algunas banderas rojas, ¿no? En algunos de nosotros, como para decir, ay, quiero ir a oír a Amy, que es la technician certificada, y quiero ir a oír a Esteban, que es el el director de clínica veterinaria, pero certificado, y a ver qué nos dicen ellos en conjunto contigo para poder echar a andar pues todo lo que tenga que ver con la productividad de nuestras clínicas veterinarias.
Así Muchas es, gracias. para poder aplicarlo en México, ¿no? Y recuerden que lo más importante o el primer paso es esa disposición para hacer esos cambios, de tener la apertura de saber que podemos tener áreas para mejorar y para ser mucho más productivos. Siempre, Muchas Andrea. gracias, muchas Sí. gracias por invitarme. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Ivonne, te vemos 9 y 10 de julio. A todo el público que nos acompaña, Armando, por favor, manda ahorita el formato de registro para quien no se haya registrado, pues se registre de una vez. Y pues nos vemos primero en nuestra siguiente asamblea, que es la de junio, pero ya listos para que en una semana más, después de esa asamblea, estemos aquí en la Ciudad de México reunidos. Marigela, gracias. Armando, gracias. Ivonne, nos vemos pronto. Gracias, buenas noches a Gracias a todos. todos. Buenas Gracias, noches. buenas noches.